Marzo de 1943. El silencio del amanecer se rompe cuando 8 transportes japoneses avanzan con confianza por el mar de Bismarck. Sus bodegas están repletas de casi 7.000 soldados, hombres enviados para reforzar Nueva Guinea y sostener el dominio que el imperio aún intentaba conservar en el Pacífico. Los escoltan destructores armados hasta los dientes, convencidos de que nada podrá detenerlos. Lo que no saben es que, a cientos de kilómetros de distancia, un puñado de mecánicos y pilotos estadounidenses ha convertido al B-25 Mitchell en algo nunca visto, una máquina de guerra capaz de destrozar barcos a ras de ola. En menos de un día, ese convoy quedará reducido a humo, fuego y chatarra en el fondo del océano, víctima de una emboscada que pasará a la historia como una de las más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de continuar, no olvides suscribirte si disfrutas de los relatos más sorprendentes de la contienda. El 3 de marzo, el sol se eleva sobre un mar tranquilo, donde las olas reflejan la perfecta disciplina de una formación naval. 8 transportes avanzan en el centro, cada uno atestado de hombres del 51 grados división japonesa, comprimidos hombro con hombro junto a rifles, municiones y provisiones. Rodeándolos, como una muralla flotante, 8 destructores mantienen la guardia, sus cañones listos, sus tripulaciones entrenadas, y al mando, el vicealmirante Masatomi Kimura, seguro de que el viaje será un éxito. Esa seguridad no era simple arrogancia. Durante más de un año, la Marina Imperial japonesa había dominado estas aguas. En Pearl Harbor humillaron a los estadounidenses, en el mar de Java aplastaron a los aliados. Y una y otra vez se rieron de bombarderos que atacaban desde gran altura solo para lanzar bombas que se perdían inofensivamente en el mar. La artillería antiaérea había demostrado ser suficiente para espantarlos. Incluso los torpederos, que requerían largas y suicidas aproximaciones, terminaban en llamas la mayoría de las veces. Para Kimura y sus oficiales, la fórmula estaba clara. Su doctrina funcionaba. Los cañones de 5 pulgadas, las ráfagas de los cañones de 25 milímetros y la disciplina de sus marineros formaban un auténtico paraguas de acero. Los manuales japoneses hablaban de una lluvia de fuego imposible de atravesar. Los artilleros entrenaban sin descanso, practicando ángulos de tiro perfectos, ensayando maniobras evasivas una y otra vez. Era un sistema probado, un escudo que siempre había resistido. Incluso los soldados hacinados en las bodegas, sofocados y sin espacio, confiaban en ello. Sabían que estaban expuestos, que el mar abierto no les ofrecía escondite alguno, pero creían en la promesa de sus oficiales y en la propaganda que aseguraba que la Marina Imperial los protegería. El trayecto hasta Lae era corto. La idea de un desastre parecía remota. Para la mayoría, aquello era simplemente el último tramo de un viaje hacia la batalla. Lo que Kimura y sus hombres no podían adivinar era que los estadounidenses habían cambiado las reglas del juego. Mientras los japoneses seguían aferrados a un manual de guerra que ya estaba anticuado, la semilla de su destrucción viajaba en una nueva arma, un bombardero transformado en depredador, diseñado no para esquivar, sino para atacar a corta distancia y partir los barcos enemigos en dos. Cada soldado a bordo representaba mucho más que un refuerzo. Eran la única esperanza de sostener Nueva Guinea, un frente brutal donde la selva devoraba hombres enteros y las enfermedades mataban con la misma eficacia que las balas. Los destacamentos japoneses allí sobrevivían casi sin municiones ni alimentos, racionando el arroz en puñados, careciendo incluso de medicinas básicas. Para el teniente general Ataz Adachi, comandante del 18º Ejército en Nueva Guinea, ese convoy equivalía a salvación. Con casi 7.000 hombres frescos, armados y equipados, tendría lo necesario para resistir el avance australiano y estadounidense. Sin ellos, su línea colapsaría y con ella el sueño japonés de aislar a Australia de la ayuda norteamericana. Aquellos barcos no solo llevaban soldados, llevaban el futuro de la guerra en el Pacífico. Las bodegas lo dejaban claro, entre los hombres se amontonaban cajas de munición, proyectiles de artillería, bidones de combustible y suministros médicos apilados hasta las vigas. El mayor de los transportes, el Kiyoku Maru, desplazaba más de 6.000 toneladas y transportaba a un regimiento completo. Durante semanas habían esperado en Rabaul, aguardando el clima adecuado. Ahora, por fin, navegaban hacia su destino. Para ellos, la seguridad del convoy marcaba la diferencia entre llegar como guerreros o perecer sin haber disparado un solo tiro. En Tokio, los estrategas imperiales apostaban todo a este refuerzo. Para ellos, controlar las rutas marítimas era controlar la guerra. Y durante 2 años, la estrategia había funcionado. Convoy tras convoy llegaba, a veces bajo ataque, pero casi siempre intacto. La idea de una aniquilación completa parecía inconcebible. Pero los aliados lo veían de otra forma.
Para la Quinta Fuerza Aérea del general George Caney, detener ese convoy no se trataba solo de hundir barcos. Significaba cortar de raíz la ofensiva japonesa, dejar a miles de soldados sin llegar al frente y salvar incontables vidas aliadas que, de otro modo, se perderían combatiendo en la selva de Nueva Guinea. Mientras tanto, los hombres en esas bodegas cantaban, afilaban sus bayonetas y se preparaban mentalmente para la batalla que creían inminente. Lo que no sabían era que su sentencia ya estaba firmada. Los estadounidenses no planeaban enfrentarlos en tierra. El mar mismo sería el campo de exterminio, y el arma que decidiría su destino era algo que no figuraba en ningún manual japonés. Mientras la formación avanzaba con paso firme hacia Lae, en los húmedos talleres de Brisbane, Australia, otra historia estaba tomando forma. Una historia nacida no de la tradición, sino de la necesidad y la innovación. Los estadounidenses habían comprobado que sus métodos tradicionales no funcionaban. Bombardear desde gran altura era inútil, las bombas se dispersaban en kilómetros de océano. Los torpederos exigían entrenamientos imposibles y sacrificios demasiado altos para la escasa fuerza aérea disponible en el suroeste del Pacífico. La situación pedía algo radical. Ahí entró en escena un hombre singular, el mayor Paul Papigun. Antiguo aviador naval y ahora oficial de la Fuerza Aérea del Ejército, era más inventor que militar. Cuando miró al B-25 Mecho, no vio un bombardero mediano, vio un lienzo en blanco. Con mecánicos de campo y técnicos de North American Aviation en Eagle Farm, comenzó a desmantelar la cabina del bombardero y a llenar su nariz con ametralladoras calibre .50. Al principio fueron 4, luego 6, finalmente 8. Cada una disparaba munición incendiaria perforante capaz de atravesar acero, encender depósitos de combustible y barrer con las defensas de un barco en segundos. Lo que nació de esa improvisación fue una máquina inédita, un avión que podía vomitar más de 6.000 disparos por minuto, convirtiendo su arco frontal en una tormenta de plomo. Los pilotos decían que volarlo era como manejar una sierra gigante en el cielo. Los supervivientes japoneses lo llamarían de otra manera, la muerte misma. Y lo más sorprendente era que no provenía de un laboratorio secreto ni de órdenes desde Washington. Era producto de talleres improvisados, donde hombres con piezas de repuesto, refuerzos improvisados y noches sin dormir lograron dar forma a algo revolucionario. Ese bombardero convertido en cañonera no solo era un avión nuevo, era una nueva forma de pensar la guerra. Ya no había que jugar bajo las reglas del enemigo. En lugar de arriesgarse en bombardeos altos o torpederos suicidas, podían atacar de frente, como un acorazado que volara a ras de los mástiles. Y muy pronto, el mar de Bismarck descubriría hasta dónde podía llegar esa innovación. El amanecer del 3 de marzo encontró a la Quinta Fuerza Aérea ya preparada. Desde bases en Port Moresby y Dobodura, decenas de bombarderos y cazas habían recibido órdenes claras, no dejar pasar ni un solo transporte. Era la oportunidad de asestar un golpe que podía cambiar el rumbo de toda la campaña en Nueva Guinea. Las primeras oleadas despegaron al filo del alba. Los cazas P-38 Lightning volaron alto, listos para repeler cualquier reacción japonesa. Tras ellos, los B-17 y B-24 cargados con bombas se elevaron como una marea oscura, pero los verdaderos protagonistas de aquel día eran otros, los B-25 Mecho modificados por Papigun y sus hombres. A diferencia de los bombarderos tradicionales, estos Mecho volarían bajo, casi rozando las olas. No soltarían sus bombas desde lo alto, sino que descargarían fuego de ametralladora y bombas especiales diseñadas para deslizarse por el agua hasta golpear los costados de los barcos. Era un método arriesgado, pero nadie en el cielo del Pacífico había visto algo semejante. A medida que los aviones aliados se acercaban, el convoy japonés se mantenía confiado. Sus vigías detectaron las primeras formaciones de bombarderos y, siguiendo el protocolo, abrieron fuego con sus cañones antiaéreos. El cielo se llenó de explosiones negras y trazadoras rojas. Los destructores maniobraban con precisión, creando una cortina de plomo. Todo parecía estar bajo control, pero entonces ocurrió lo inesperado. En lugar de mantenerse en altura, los B-25 descendieron en picado, acelerando a toda máquina. Cuando estuvieron apenas a unos metros de las olas, abrieron fuego. El rugido de las 8 ametralladoras frontales retumbó como un trueno metálico. Las primeras ráfagas barrieron las cubiertas japonesas, arrancando a los artilleros de sus puestos, destrozando cañones y sembrando el caos. La táctica era tan brutal como simple, suprimir a las defensas enemigas con una tormenta de balas, y en ese mismo instante, soltar bombas que rebotaban en el agua antes de incrustarse en el casco de los transportes. Era un golpe bajo, inesperado, imposible de detener. El primer barco alcanzado fue el Kyokusei Maru,
Un estruendo sacudió su flanco y en segundos comenzó a escorarse. Hombres y cajas de munición se precipitaron al agua mientras los destructores intentaban rescatar a los supervivientes, pero el ataque no se detuvo. Uno tras otro, los transportes comenzaron a ser alcanzados. Columnas de humo negro se alzaban hacia el cielo, visibles a kilómetros de distancia. Los pilotos aliados no podían creer lo que veían. Años de frustración contra convoys japoneses se estaban disolviendo en un único ataque demoledor. La combinación de fuego de ametralladora y bombardeo rasante había roto por completo la estrategia japonesa. Los artilleros imperiales, entrenados para disparar contra aviones que venían en picado o a media altura, estaban indefensos frente a estos proyectiles que llegaban casi al ras del mar. Los destructores luchaban desesperadamente, maniobraban a toda velocidad, tratando de cubrir a los transportes, disparando a quemarropa contra los aviones que se abalanzaban sobre ellos. Pero los B-25 eran veloces, ágiles, y su lluvia de balas era simplemente insoportable. Un destructor, el Aracio, recibió un golpe directo y quedó envuelto en llamas, encallando poco después contra los restos de un transporte hundido. El mar de Bismarck, que al amanecer había parecido tranquilo, se transformó en un infierno flotante. Explosiones, incendios, hombres arrojándose por la borda, cazas japoneses intentando intervenir y siendo repelidos por los P-38. En cuestión de horas, lo que debía ser un refuerzo decisivo para Nueva Guinea se convirtió en una masacre naval. Cuando los ataques cesaron, el resultado era espantoso. De los 8 transportes, 7 se habían hundido. De los destructores, 4 estaban destruidos o inutilizados. Miles de soldados japoneses yacían en el fondo del mar o flotaban aferrados a restos de madera, muchos de ellos todavía con sus rifles colgados al hombro. Los que sobrevivieron no tardaron en descubrir que los cazas aliados patrullaban los cielos y ametrallaban a las balsas y a los hombres que intentaban escapar. Era la guerra en su forma más cruel. En total, casi 6.000 soldados japoneses perecieron en aquella operación. Los pocos que alcanzaron la costa lo hicieron exhaustos, sin armas ni equipo, y fueron incapaces de cambiar el curso de la campaña en Nueva Guinea. Para la Marina Imperial, fue un golpe devastador. Por primera vez, un convoy completo había sido aniquilado en mar abierto. Los informes japoneses hablaron de un nuevo método de ataque imposible de contrarrestar. Y tenían razón. La innovación de los B-25 cañoneros había demostrado que los manuales de guerra tradicionales ya no servían. La Fuerza Aérea estadounidense había encontrado la clave para destruir convoys enteros sin arriesgarse en enfrentamientos interminables en tierra. El impacto estratégico fue inmediato. Sin los refuerzos, el 18º ejército japonés quedó aislado y condenado a una lenta destrucción en la jungla de Nueva Guinea. Los aliados, en cambio, ganaron una nueva arma y una ventaja psicológica enorme. Habían demostrado que podían cortar el suministro japonés en cualquier momento. El propio general MacArthur lo describió como una de las victorias más completas de la guerra. Y tenía razón. El mar de Bismarck no fue solo una batalla naval. Fue la prueba de que la innovación, incluso improvisada en talleres remotos, podía alterar el destino de miles de hombres y cambiar el rumbo de una campaña entera. El convoy que partió con la promesa de reforzar un frente crítico terminó hundido bajo las olas, y con él, se fueron también las esperanzas japonesas de sostener Nueva Guinea. Lo que comenzó como un viaje rutinario se convirtió en un cementerio marino, un recordatorio brutal de que en la Segunda Guerra Mundial, quienes no se adaptaban, estaban condenados a desaparecer.